desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del tercer Gran Premio de la temporada, del Gran Premio de Japón, que hemos añadido a esta gira por el otro lado del globo, hablando desde aquí, desde España, y que, pues nos ha traído un Gran Premio. Yo creo que ahora lo comentaremos los que estamos, un poco bastante más aburrido lo que han sido los dos primeros. Esta noche me acompaña única y exclusivamente Manuel, por lo menos por ahora. Muy buenas, Emma. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Y nada, el resto del equipo, pues hay gente que no está, gente que posiblemente se pueda conectar, pero bueno, por ahora somos nosotros dos y vamos a intentar pues comentar un poco lo que nos ha parecido y si sale algún tipo de noticia o algo similar de estos días. Antes de meternos en faena, como siempre, vamos a poner una promo y comenzamos a desgranar este Gran Premio de Japón. La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Mujeres cuyas acciones, aunque controvertidas, cambiaron el curso de la historia para mejor. Heroínas o malvadas. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas? Bueno, Emma, un Gran Premio de Japón que yo digo que ha sido aburrido y creo que no me equivoco si afirmo que tú me vas a decir lo mismo, ¿no? Sí, la verdad es que en la carrera pasaron muy poquitas cosas, demasiadas pocas. De hecho, esto y Mónaco viene a ser casi lo mismo si no tenemos en cuenta el circuito. Y bueno, eso por un lado. La carrera no propuso una gran dosis de entretenimiento, pero bueno, siempre se pueden sacar conclusiones, ¿no? Porque yo creo que ya con 3 carreras vistas, pues podemos empezar un poco a sacar el patrón de lo que pinta la temporada. Es decir, en la parte alta seguramente veremos los dos McLaren luchar con Verstappen. De hecho, yo creo que este podium que hemos tenido aquí en Japón, que es la primera vez que se juntan los dos McLaren y Verstappen, seguramente vaya a ser que se repita más a lo largo de la temporada. Y después tenemos algunos outsiders, como pueden ser los Mercedes, y si aprietan un poquito los Ferrari, en especial Leclerc, pues si hay errores, como ha pasado en Australia y en China, pues se pueden colar a ese podium, ¿no? Y después, detrás de estos, pues tenemos la parte media, que está tremendamente igualada, pero donde empezamos a ver, donde empiezan a sacar un poquito de ventaja, pues por ejemplo Williams y Haas, ¿no? Que digamos que a día de hoy son los que están encabezando esta parte muy igualada del pelotón gordo de la parrilla, ¿no? Tenemos alguno que promete, pero que le faltan puntos al nivel que hemos visto en este principio de temporada. Me refiero a los Racing Bulls, porque recién Hadjar consiguió sus primeros puntos para él y para el equipo, ¿no? Aquí en China, pero es un coche que yo creo que puede luchar de tú a tú, al menos a día de hoy, con ese Williams y ese Haas. Y después tenemos una parte última, el pelotón de la parrilla definitiva, que ahí colocaría los últimos a Sauber,
Sauber, Alpine. No colocaría quizás aún a Sauber porque tiene puntos y los que no tienen puntos son Alpine, pero yo creo que Alpine en cuanto a rapidez pura tiene un poquito más que Sauber, ¿no? Pero eso a día de hoy no se refleja en los puntos, ¿no? Y sobre estos dos, pues pondría a Aston Martin, ¿no? Esta es la primera carrera que no puntúa ninguno, ni Alonso ni Stroll. De hecho, Stroll tuvo una carrera pues bastante mala, ¿no? Ya clasificó último, cometió errores y tal, y después en la carrera pues no salió de esa posición. Y después Fernando consiguió acabar, que está bien, se quedó cerca de entrar en los puntos, pero bueno, yo creo que ya sabemos todos que el coche no está como llegó a estar hace un par de temporadas y van a tener muy difícil volver a reconquistar esa quinta posición que lograron el año pasado. Francamente, lo veo muy difícil. Vamos a ver en dónde se queda finalmente este Aston Martin, ¿no? Que como vuelvo a repetir, como comenté en podcast pasados, yo, entre comillas, ya contaba un poco con esto, ¿no? Yo creo que vuelvo a repetir que, insisto, que el objetivo para Aston Martin, al menos yo lo veo así, es esta temporada pues, de transición pura y dura, hay que asumirlo y colocar todas las piezas que han conseguido, donde se han gastado un montonazo de pasta, y engrasar todo para empezar a producir en 2026, ¿no? Es de esperar, eso sí, algún brote verde, ¿no? Sobre todo mirando mitad de temporada en hacia adelante, aunque seguramente, como comentamos también al principio de temporada, a lo que va pasando la temporada, los equipos van a abandonar esta temporada, pero bueno, al final Newey no es plato de buen gusto que el coche esté en las catacumbas, ¿no? E igual, también bajo la premisa de igual probar algún concepto, pues sacan algo en la segunda parte sacan algo o el túnel del viento parece que les está dando buenos resultados y las evoluciones que vamos a ver ya. Yo ya he dejado de llamarle mejoras porque hasta que no sé eso se comprueba en pista son teóricamente evoluciones. Ya mejoras, eso es otro tinglado, ¿no? Pues igual, pues eso, vemos algún brote verde más avanzada la temporada, además de alguna actuación buena de Fernando que consiga colocar el coche en posiciones altas, sumado a alguna hecatombe pues como pasó en Brasil el año pasado, ¿no? Donde de repente los Alpine estaban haciendo una temporada de olvido y colocaron los dos coches en el podio, ¿no? Y pillar alguna de estas, ¿no? Y digamos, sería un poco esas las conclusiones, ¿no? Porque ya te digo que lo que es actividad en pista, pues poquito hubo adelantamientos, pero tampoco nada del otro mundo. El único así punto así de chicha fue el tema de Verstappen y Norris en la primera y última parada, única parada para ellos y buena parte de la parrilla. Fueron casi todos, ¿no? Creo a una parada. Por el resto. Sí, la estrategia ha sido a una parada. O sea, cualquier otra cosa que haya salido de ahí, pues era un poco a sorprender, pero lo normal habría sido que todos fueran a una. Pues eso, poco más. Un fin de semana curioso en el sentido de las múltiples banderas rojas que tuvimos viernes y sábado con el tema de la hierba que empezaba a arder. Se entiende que fruto del rozar de los coches que hacían brotar chispas y eso incendiaba la hierba. Afortunadamente o desafortunadamente, porque viendo cómo fue la carrera, igual alguna bandera roja animaba un poco el cotarro, vete tú a saber. De sábado al domingo llovió bastante, lo cual
ayudó a que no se produjeran esos incendios, ¿no? Y después también vimos un accidente bastante gordo que yo creo que no se está hablando lo suficientemente de él. Me refiero al de Duhan al comienzo de los primeros libres, donde en la única zona de DRS de Japón, pues como es la primera curva de Japón, no se frena y entonces el piloto tiene que desactivarlo a propósito. No se desactiva automáticamente porque no se pisa el freno, ¿no? Y no lo desactivó y bueno, el coche al tomar esa curva, pues evidentemente una peonza y se dio un trompazo tremendo. Me llamó la atención que lo único que consiguieran recuperar de ese coche fuera la unidad de potencia. Yo no sé en qué estado estaría, pero al parecer la consiguieron recuperar, ¿no? Y digo que no se está hablando mucho de esto porque, claro, me llama mucho la atención justamente el hecho de que Duhan no sacara el DRS, ¿no? O sea, la teoría, hay varias teorías, ¿no? Todas ellas son malas. Malas para Duhan o para el equipo o para los dos. Es decir, si Duhan se olvidó de sacar el DRS, para mí eso es una falta de profesionalidad importante, ¿no? Porque digamos que es una de las características que tiene este circuito, ¿no? Justamente ese hecho de desactivar el DRS en la primera curva. Y por otra parte, también se dice, es una posibilidad, también a tenor de ciertas declaraciones u omisión de esas declaraciones de Duhan, de que fue, digamos que, mandado, entre comillas, por el equipo. De hecho, hasta he escuchado de que probó así en el simulador de hacer esa curva sin el DRS y no le dio ningún problema. Y en la realidad, pues como hemos visto, sí que había el problema. Si esto fuera cierto, Alpine ya puede tirar ese simulador y todo el departamento a freír espárragos, ¿no? Porque eso no tiene nada parecido con la realidad. Pero de todas maneras, hemos visto que por no desactivar el DRS o desactivarlo o lo que sea, accidentes, pero de cómo se ha producido este de Duhan, pocas veces, ¿no? Y sobre todo al comienzo de la sesión, ya digo, es uno de los puntos a tener en cuenta de Suzuka es precisamente esto y me llama la atención pues por eso, ¿no? Que se le pudieran basar otras cosas, no te digo que no, pero justamente el desactivar el DRS me llama mucho la atención, ¿no? Y después sus declaraciones y después tampoco he visto al equipo. Evidentemente, los mecánicos estarían jodidos porque les tocó currar muchas horas, pero no sé, hasta diría que hasta el equipo lo tendría hasta previsto. No sé, la situación me pareció extraña, demasiado extraña, ¿no? Sí, un tanto llamativo, ¿no? Quizás uno de los temas interesantes del fin de semana en cuanto a rookies y cambios, ¿no? Porque seguimos poniendo un poco los ojos en algunos pilotos que han entrado, en algunos pilotos que se han cambiado, y yo creo que este fin de semana, bueno, decías que se han hecho muy pocos adelantamientos. Si se ve un timeline de lo que ha sido piloto, vuelta y posición en forma de gráfica, es increíble lo poco que han cambiado las situaciones a lo largo de la carrera, porque ha sido prácticamente nulo. Ha habido pilotos que han subido 1, 2, 3 posiciones, pero todos en la zona inferior de la clasificación. De hecho, en las 10 primeras posiciones hacían el comentario y decían, bueno, es que han salido todos bien. Dice, claro, y piensas, no es que hayan salido todos bien, es que han salido normal. Nadie ha sido capaz ni de ganar posiciones, ni nadie ha perdido ninguna, ¿no? Es más, pero Dani, por detrás hemos visto... leía que es la primera vez que en un circuito no urbano
a excepción de lo que pasó en Bélgica, el Gran Premio a una vuelta, que los 6 primeros acaban en las mismas exactamente 6 posiciones a las cuales salieron. Y esto únicamente hasta ahora había pasado, creo que en Mónaco y en Singapur, 2 circuitos urbanos que entendemos que por ser urbano y como son, pues son más propicios a esto. Pues esta es la primera vez en un circuito tradicional que se vuelve a repetir esto. Vale, pues mira. Y quizá lo único que hemos visto ha sido pues gente por detrás y claro, nos hace ver pues este incidente de Duhan, que la verdad es que, vale, ha sido en entrenamientos, no supone puntos o no supone el no ganar puntos en carrera, que además, recordemos siempre lo que decimos, ¿no? Cualquier punto que llegues a final de temporada con él es un dinero que te vas a ingresar, es un extra que te vas a ingresar. Entonces, al final, todos los equipos lo que tienen que pelear es por el mayor número de puntos para recuperar ese gasto que han hecho durante la temporada. Pero aquí, en este caso, Duhan se ha cargado parte del presupuesto del año solo en este accidente del coche. O sea, ha sido criminal lo que ha hecho. Veremos un poco cómo afecta a Alpine durante esta temporada el haber dejado el coche como lo ha dejado y que no se puede recuperar, porque es que además, bueno, estamos al principio. Las limitaciones que hay a día de hoy ya de chasis, de elementos ya son altas como para ir además teniendo este tipo de problemas. Pero luego, por ejemplo, quien adelantaba posiciones era Bortoleto, por ejemplo, en cierta parte de la carrera, o sea, no tiene coche, pero lo hace bien. Quizás sería, tú lo decías, ¿no? Sauber y Alpine los ves en esas posiciones del final. Sauber tiene pues una dupla de pilotos similar a la que yo diría que tiene Alpine, ¿no? Ese novato con un piloto veterano. Bortoleto y Duhan con Nico Hülkenberg, que es un piloto muy veterano, y con Ocon, que ya tiene mucha experiencia en Fórmula 1. Son muy similares. Y la verdad es que, este incidente de Duhan, pues lo pone un poco en la palestra. Bortoleto quizá es más discreto, pero no lo está haciendo mal. Y luego otros pilotos que están ahí como rookies, como primerizos, quizá destacar a Hadjar, que si bien yo creo que es al que más estamos viendo, yo creo que es el que más minutos está disfrutando por algún tipo de razón, porque por ejemplo por detrás también se vería a Kimi Antonelli, que está haciendo muy buenos resultados, pero hay cierto halo de discreción alrededor de él, ¿no? Lo está haciendo bastante bien. Está por detrás de su compañero de equipo, que era lo esperable, ¿no? Un piloto que tiene más años de experiencia, más kilómetros en la Fórmula 1 y que ha conocido el coche durante su evolución. Pero bueno, eso, yo diría que Hadjar es un piloto al que estamos viendo mucho, que no está haciendo, la verdad, nada malos resultados. Y Kimi Antonelli, que también, pero bueno, no sé. ¿Tú tienes esa misma sensación de que hablamos poco de Antonelli o se habla poco de Antonelli, pero y más de, no sé, se ve más a Hadjar o...? Hombre, después de lo que pasó en Australia, pues el primer piloto que se quedó tirado, por así decirlo, y lo que provocó eso y tal, ¿no? Después toda la movida de Racing Bulls que ahora veremos, pues lo puso un poco en el candelero, ¿no? Pero lo cierto es que Antonelli, a diferencia de las 2 carreras anteriores, esta es la primera en la que queda muy, muy, muy cerca de Russell. En las anteriores quedó detrás de él, pero a cierta diferencia. Aquí ha quedado apenas a un segundo de Russell. O sea que, y aparte ha hecho la vuelta rápida y no lo hemos visto por la tele apenas, ¿no? Alguna pasada por la chicane final de pasada, se ha saltado la chicane como otros y tal, pero poco más lo hemos visto en la carrera. Pero el tío de momento no ha tenido ningún accidente, vuelvo a insistir en eso, no ha tenido ningún accidente en estas 3 carreras, está cogiendo ritmo
y está llevando unos buen saco de puntos a Mercedes que bueno, lo veremos a final de temporada, pero van a posibilitar a Mercedes a seguramente luchar por ser segundos en el Mundial de Constructores, probablemente, ¿no? Lo cual, pues teniendo en cuenta cómo ha evolucionado Mercedes, acabando con la etapa Hamilton, pues sería dar un paso hacia adelante, ¿no? Pero bueno, hay buenos rookies también. El propio Hadjar, que ha conseguido sus primeros puntos, y después Birman también lo está haciendo bastante bien. Sacamos de la ecuación a Australia, que ahí el tío pues se le cruzó, las cosas no salieron, pero a partir de ahí, tanto en China como aquí, la verdad es que ha estado en muy buen nivel, ¿no? Se mantiene en los puntos y le ha sacado un buen taco a Ocon, a diferencia de lo que pasó en China, ¿no? Donde fue Ocon el que estuvo por encima de él. Pues aquí Birman es el que ha sumado puntos para Haas, ¿no? Y después Duhan es así un poco el que se le empieza a ver más la costura, ¿no? Otra vez otro accidente, por lo que sea, culpa de él, culpa del equipo, los dos juntos, me da igual, pero otro accidente. Yo creo que menos en China, si no recuerdo mal, tanto en Australia como aquí ha tenido accidentes, ¿no? Y son estas cosas que yo creo que los rookies tienen que cuidar, sobre todo al principio, ¿no? No reventar el coche. Porque tal como está la Fórmula 1 a día de hoy es muy doloroso, ¿no? En términos de posibles evoluciones o lo que sea, ¿no? Y después Bortoleto, pues es que, no sé, quizás Bortoleto el problema que tiene es el coche que pilota, ¿no? Ese Sauber pues tampoco es que sea gran cosa. Eso sumado que es quizás el más rookie dentro de los rookies que hay en la parrilla. Yo creo que no lo está haciendo mal como tal, pero no tampoco creo que tenga oportunidad de mostrar lo bueno que es, ¿no? O sea, por ejemplo, Hadjar tiene coche como para hacer puntos, ¿no? Y, en cambio, Bortoleto yo creo que no tiene coche para hacer puntos, salvo que pase algo diferente, ¿no? Con lo cual, pues, en resumidas cuentas, dirá que un poco el que lo está haciendo así mal, para mí sería Duhan, ¿no? Y saco de la ecuación como rookie Lawson, porque a pesar de que oficialmente Lawson se considera rookie, para mí no lo es, ¿no? Porque el tío lleva, ¿qué? 13 carreras, 14 carreras. Ha pasado ya incluso por dos equipos. Y bueno, aquí en Japón teníamos la historia del cambio de equipos, que finalmente Red Bull optó por subir a Sonoda a Red Bull y mandar a Lawson al equipo B, por así decirlo. Yo creo que o sea, no les ha de momento no les ha salido la jugada, pero la sensación es que Sonoda tiene más que Lawson. También es cierto que Lawson estaba, no sé, tío, estaba muerto, ¿no? Y Sonoda tiene un poco más de frescura. Vamos a ver cómo avanzan las siguientes carreras. Pero al menos aquí en Japón, a pesar de que si ves el resultado para Red Bull, para lo que es Red Bull, no ha cambiado mucho la ecuación, ¿no? Porque Sonoda ha acabado 12 y Lawson acabó 12 gracias a las descalificaciones, sí, pero acabó 12 en China. O sea, mirando el resultado en carrera, acabaron lo mismo, ¿no? Pero la sensación es que Sonoda tiene un poco más, ¿no? Sobre todo por visto lo que vimos en los libres y tal, ¿no? Y después Lawson, volviendo a Racing Bulls, creo que ha mejorado un poco lo mostrado por él en Red Bull, ¿no? Lo que demuestra que ese coche pues parece que es más amigable que el otro, ¿no? Y vamos a ver, el chaval, si
si mentalmente pues recupera sensaciones y tal, y puede volver a un poco a la senda, ¿no? Que lo mandó a Red Bull, ¿no? Porque yo creo que el coche tiene, lo está demostrando Hanyar, a día de hoy ese coche tiene posibilidades de sumar puntitos. No, desde luego lo que hemos visto este fin de semana en cuanto a Red Bull y ya tirando hacia las ligas mayores, vamos a decirlo. Los Racing Bulls van bien. Tsunoda no lo estaba haciendo mal del todo con el Racing Bull. Ahora pasa a Red Bull y vemos que de buenas a primeras la clasificación queda por detrás de Lawson, que en este momento es la vara de medir ese duelo Tsunoda-Lawson, pero bueno, luego en carrera, a pesar de que el resultado es el mismo, porque da lo mismo llegar 1/10 que 20 a la hora de repartir puntos, las sensaciones son un poco mejores con Yuki Tsunoda, como dices. Pero, y viendo la deriva que lleva Red Bull en los últimos años con pilotos que yo no considero malos, pilotos que han estado ahí, Yuki Tsunoda, pilotos experimentados, Checo Pérez, esa deriva que estamos teniendo de que parece que el coche es para Max, lo puede llevar Max y es el único que es capaz de sacar de ese coche lo que hay que sacar, y que se está convirtiendo en lo que comentábamos al principio, esa guerra entre Max Verstappen y los dos McLaren. Y lo dije a principio de temporada que creía que este año se repetiría o se podía repetir esa clasificación que tuvimos a final de año el año pasado, con los McLaren arrasando como el coche más equilibrado y que es más constante, consiguiendo los puntos del campeonato de constructores, pero que desde luego Max Verstappen se lo pone difícil a cualquiera de los dos, y yo creo que el enfrentamiento me da la sensación de que es más con Lando Norris que con Oscar Piastri, un poco pues por cómo se están dando las carreras, pero bueno, yo creo que con Oscar Piastri podía ser similar. Un enfrentamiento en el cual, pues aún con peor coche o con un coche más ingobernable o con mayor dificultad, Max Verstappen está pintándoles un poco la cara a los McLaren y sobre todo a Lando. Un Lando que además durante esta carrera, a ver, que es un poco el momento quizá de lanzarse, se le vio muy poca agresividad o no eran capaces de acercarse al Red Bull. O sea, ritmo tenían porque además es que en ningún momento se alejó demasiado Max Verstappen. O sea, las diferencias al final han sido de menos de 2 segundos de diferencia entre Verstappen y Lando Norris, y prácticamente 2 segundos entre Lando y Piastri. Son los únicos que nos han descolgado del líder, pero la sensación es que tenían para llegar justo ahí, no más. Eso o había miedo. Y luego además volvemos al tema de los dos gallos en el gallinero. Ha habido el momento de sopesar dentro de McLaren si Piastri, que en un momento dado venía con más ritmo que Norris, debe pasar o no debe pasar. Entonces es como vamos a sacar el máximo número de puntos y a ver si alguno de los dos, me da igual quién, puede restárselos a Max. O sea, es una estrategia que a mí a día de hoy, bueno, o sea, me da toda la sensación, o sea, y me reafirmo lo que decía, McLaren va obviamente por constructores, que es lo que ve que tiene en el bolsillo, y sacrifica totalmente el tema de pilotos, ¿no? Esas estrategias no son del todo claras. No sé cómo estará el paddock de McLaren, el garaje de McLaren, cómo lo habrán solucionado o cómo lo habrán dicho que lo iban a solucionar, pero ahí tienen una pelea interesante. Aparentemente no hay problema, pero ya de 3 carreras, digamos que aquí no llegamos a escuchar por radio como en Australia, pero tan directamente, pero de 3 carreras, en 2 yo diría le han dicho a Piastri quédate donde estás, ¿no?
Yo aquí creo que en Australia sí que al final Norris sacó un poquito más, ¿no? En cambio aquí en Japón yo creo que Piastri era más fuerte que Norris y es cierto que había muy poca diferencia, pero McLaren no lo quiso probar a ver si Piastri podía plantearle cosas a Verstappen, ¿no? Y yo creo, si la situación fuera al revés, o sea, si segundo fuera Piastri y tercero fuera Norris y Norris fuera lo que pasó con Piastri, yo creo que McLaren sí que le diría, oye, deja pasar a Norris y a ver si le da a Verstappen, ¿no? Yo creo que es por cositas como estas es donde ves que el equipo, ellos dirán que no, pero tiene una deriva hacia el lado de Norris, ¿no? A día de hoy, Piastri, por lo que pasa en Australia, tiene un ligero déficit de puntos que yo creo que es perfectamente recuperable en las 21 carreras más sprints que quedan. Pero al igual que el año... Bueno, el año pasado sí que vimos como... Era el que al final se acaba fastidiando era Norris, ¿no? Pero yo, al menos en el tramito que llevamos de campeonato, sí que veo que a la hora de decidir, pues Norris se está llevando el lado bueno de las cosas, ¿no? Pero la diferencia es muy, como tú decías, la diferencia es muy pequeña, ¿no? O sea, los tres llegaron que en menos de 2 segundos, ¿no? Cruzaron la línea de meta. O sea, no, 2 segundos y poco. Los tres primeros en una carrera de Fórmula 1, eso se ve Oye, muy pocas veces. pero con la qué poca verdad, ¿no? lucha llegaron con 2 segundos de diferencia entre ellos. O sea, creo que no Sí, llega a 4 en total sí, entre el primero y el tercero. Pero qué poca lucha ha habido para esa diferencia tan mínima. Y entre el resto de grupos, pues también. O sea, Leclerc entra cuarto, prácticamente un segundo detrás entra Russell, Kimi Antonelli llega pegado a su compañero de equipo. O sea, han venido varios pilotos juntos, pero no ha habido nada. sí, lucha como tal no se ha llegado a manifestar, ¿no? Bueno, es un poco también como es Japón, ¿no? O sea, tiene que haber claramente una diferencia entre los coches como para poder plantear el adelantamiento, ¿no? Hay mucha curva rápida, enlazadas y tal, y ahí adelantar pues se complica la cosa, ¿no? Pero bueno, excepcional victoria de Verstappen, en general todo el fin de semana. Yo creo que esto Verstappen lo puede hacer 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces, pero que lo repita en 21 carreras que quedan se me antojan demasiado ambicioso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Red Bull evidentemente no puede vivir de una machada de Verstappen. En Mundial de Constructores eso ya está muerto, no podemos dar por muerto porque por mucho que mejores uno de ahora de repente tal, eso no salva a nadie ya, a pesar de que queden 21 fines de semana, ¿no? Y en el de pilotos, claro, ya digo, primera machada, segunda machada, tercera machada, que realmente las 3 carreras que llevamos de, de temporada ha hecho 3 machadas. Excepcional esta última, pero lo de Australia y también Bueno, en China menos, ¿no? Porque estuvo fuera del podio y tal, pero bueno, acabó en China cuarto, ¿no? Creo, o quinto, ya no recuerdo bien. Dentro de lo que cabe, pues ni podía ser peor, ¿no? Pero si quiere luchar, tiene que... ese coche tiene que mejorar porque si no, no lo va a conseguir. O sea, es imposible hacer, yo creo, repetir 21 machadas. O sea, lo puede hacer, ya digo, 4 veces, 5 veces, que ya es la hostia. Pero estar a este ritmo
él y la máquina junto al equipo y tal. Y aquí en Japón estuvo muy cerca de no salirle, porque el pit lane, el pit stop de Red Bull fue, ¿qué? 3 segundos y pico, y 3 décimas más y adiós. Y adiós. O sea, está en el alambre, ¿no? Y le va a costar mucho. O sea, Red Bull, si quiere ganar el título con Verstappen, rivalizarlo, tiene que mejorar el coche, porque si no, no lo va a conseguir, ¿no? Y aparte McLaren, que de momento no creo que no lo está utilizando, que si fuera Red Bull, de darse la situación con Red Bull seguro que lo estaría utilizando, el tema de tener 2 pilotos y muy cerca de estrategias cambiadas, no sé qué, esto para arriba, para abajo. Si esto fuera al revés, seguro que Red Bull estaría haciendo, yo creo, movidas, ¿no? Y en cambio McLaren está siendo muy, muy estática, y esos son puntos gratis para Verstappen. Y al final también de rebote para Red Bull. O sea que también McLaren se tiene que poner las pilas, ¿no? Porque tiene el mejor coche, de momento tiene el mejor coche, y solo ha hecho un doblete. En otras circunstancias, otra escudería teniendo el mejor coche ya hubiera firmado al menos un doblete más. Claro, yo aquí lo que veo además es eso, o sea, es que la lucha están compitiendo McLaren y Verstappen, porque además es eso, o sea, es McLaren y Verstappen, y obviamente en ese sentido están compitiendo en 2 cosas completamente distintas. Entonces, claro, Red Bull no tiene una alternativa a día de hoy. ¿Por qué? Porque es que llevan mucho tiempo con pilotos que no están a la altura de Max Verstappen, o que no consiguen poner el coche al mismo ritmo que Max Verstappen. Y eso es un problema del equipo en gestión de pilotos, puede ser por un lado, y sobre todo en el desarrollo de ese coche, ¿no? Si necesitas 2 pilotos fuera de serie para demostrar que tu coche es rápido, si con tener un coche ya no te llega con que uno piloto sea bueno y el otro sea un fuera de serie, para tenerlos los 2 arriba, tienes un problema importante. Entonces, están compitiendo por 2 cosas completamente distintas, y me da la impresión de que Verstappen, el problema que tiene, porque claro, aquí quien puede salir ganando, entre comillas, es Verstappen, ¿no? Lo que quiere un equipo de Fórmula 1 es ganar el campeonato de constructores, que sus coches, se note que los coches son los mejores, ¿no? Aquí, digamos que tenemos las 2 caras de la moneda. Vemos a Verstappen por arriba, al compañero lo vemos mucho más abajo. Eso no habla de que estés desarrollando bien tu coche. Dice que tienes al mejor piloto, pero no dice otra cosa. Y quizá con esto, bueno, pues se están viendo un poco las costuras. Yo no sé cómo se podrá mantener esto durante el resto de la temporada. Dependerá bastante de qué es lo que hagan el resto de equipos, como puede ser Mercedes o Ferrari, porque al final, el año pasado, ¿de dónde vino el problema? No para el campeonato de constructores, porque ahí pues Red Bull lo tenía perdido, pero el momento en el que casi pierden campeonato de pilotos viene de que, bueno, Verstappen ha conseguido muchos puntos, pero es que los otros pilotos que estaban por encima del rendimiento del coche no han conseguido más, se han peleado entre ellos. Entonces veremos un poco si hay guerra entre McLaren y Mercedes, McLaren y Ferrari, y se restan puntos, y Red Bull pues tiene ahí una oportunidad. Desde luego para pilotos puede ser, no digo que no, son suficientes puntos los 7 de diferencia que puede ser si Verstappen va ganando y el resto de pilotos pues se van repartiendo los restos. Pues puede servir para ir muy al día a día y llegar al final ajustado, pero desde luego para un campeonato de constructores, desde luego que no.
sea, y es que además se ve ya en la clasificación. McLaren está destacado. Mercedes ya está por encima de Red Bull. Red Bull está viviendo, pues básicamente, de lo que consigue Max Verstappen. O sea, es que los puntos de Red Bull son los puntos de Verstappen. Con lo cual, no sé. Sí, no, ya como vimos el año pasado, eso te lleva a estar en tercero o cuarto, si se entona Ferrari un poco, ¿no? Ese es un poco el camino que le veo yo a Red Bull, ¿no? Verstappen luchar por el título y en constructores luchar por no ser cuartos, ¿no? Un Ferrari que la verdad es que viendo lo que pasa en Japón, yo no sé cómo Hamilton llegó a ganar el sprint en China, ¿no? Porque el coche no está y él sobre todo sigue estando verde, ¿no? Lo que me llama la atención son unas declaraciones de él diciendo que como que su coche tiene algo diferente al de Leclerc. No sé si es verdad, si es así, pues no lo entiendo, la verdad. Sí, que haya una diferencia técnica entre él y Leclerc, pero está verde. Está verde, ¿no? En clasificación por detrás de Leclerc y en carrera aún más detrás de Leclerc que lo que está en clasificación, ¿no? Y ya digo, no sé cómo consiguió ganar el sprint en China, pero Ferrari necesita a Hamilton si quiere mejorar bueno, repetir un poco lo que consiguieron el año pasado, ¿no? De momento tienen mucho trabajo por delante. Leclerc pinta mejor. Aquí ha conseguido quedar por delante de los Mercedes, que no es poca cosa, porque parecía que Mercedes, Russell sobre todo, le podía plantear alguna dificultad a McLaren, pero llegamos en clasificación y ya Mercedes, Russell cometió algún error y tal, y ya se le colaron ahí Leclerc y tal, y después en carrera pues no hubo oportunidad, ¿no? Y es una buena señal para Ferrari que viendo cómo ha comenzado la temporada que Leclerc haya conseguido colársele a los Mercedes, pero tampoco es para tirar cohetes. Hay que recordar que el año pasado acabaron, yo creo que un poco enchufados, por así decirlo, ¿no? Intentando virarle el título a McLaren en constructores. Y eso quiere decir que la cosa iba bien, ¿no? Y en cambio aquí han dado un paso atrás, sumado a que Hamilton está verde, pues todo se suma y se acaba restando, ¿no? A ver si consiguen mejorar y meterse en el grupillo, porque eso también aumentará el espectáculo, ¿no? Tener ahí un par de coches más en liza, ¿no? Y yo ya, por mi parte, para acabar, un comentario siguiendo con los que están verde, pues Carlos sigue verde con el Williams. Aquí en Japón le han puesto un chasis nuevo, por aquello que comentaba en el podcast anterior, de que en los test usó el chasis que normalmente usa Albon, tal, después cambió con el nuevo, que es como es el del año pasado, pues está reparcheado y tal, no sé qué, ahora le han hecho uno nuevo, tal. Sigue habiendo una diferencia importante entre él y Albon a día de hoy. Yo sigo confiando, pero bueno, Carlos tiene que dar más. O sea, no puede ser que Albon esté puntuando ya de forma consecutiva y él pues tenga dificultades, ¿no? Básicamente porque pues Carlos es ganador de varias carreras, o sea, varias poles, sabe lo que es Ferrari, o sea, sabe que, no sé, que tiene que dar más, vaya.
y no está. No está. A ver Bahrein cómo le va la cosa, pero de momento los resultados de Carlos son malos. Tuvo la chiripa de las descalificaciones y eso le posibilitó a sumar el puntito, pero evidentemente no se puede vivir de eso, pero tiene que dar más, tiene que dar más y eso ayudará también a Williams a hacer cosillas interesantes, ¿no? Y Fernando, pues nada, lo decía antes al principio del podcast, pues ha acabado tal, pero bueno, pues coche da para lo que da y poco más. Conseguirá hacer puntos, pero tampoco, bueno, no hay mucho más, que decir. Bueno, llevamos 3 carreras. La verdad es que además esta temporada, aunque llevemos 3 carreras disputadas, queda mucha temporada por delante. Es la más larga que vamos a vivir, salvo que haya pues alguna cosa que no podemos predecir a día de hoy, ¿no? Con anulaciones o cualquier historia que reduzca el número de carreras. Pero desde luego el panorama que nos queda es de tener una temporada quizá como la que tuvimos el año pasado, ¿no? Ese final de temporada del año pasado en el cual pues era todos contra Hamilton. Tendremos que ver qué equipos se mantienen arriba, cómo van respondiendo a nivel de pilotos y luego ya pues un poco la suerte de las estrategias, de las carreras y ver un poco pues cómo avanza la temporada. Pero bueno, nada, queda mucha temporada todavía por delante y veremos un poco por dónde van los tiros, pero vamos, yo tengo claro lo que decía antes de empezar, ¿no? Ese McLaren en constructores y Verstappen en piloto me parece que a día de hoy es a lo que más pinta esta temporada de Fórmula 1 del 2025. La del 2026 podría ser otra historia completamente distinta, ¿no? Viene ese cambio de reglamentación, vienen muchas novedades y pueden hacer que cualquiera de la campanada, pero desde luego en esta 2025 me parece que todavía no vamos a tener así grandes cosas. Y no sé, Emma, ¿alguna cosa más que queramos decir o nos vamos a hacer el trabajo de Juan y comentamos un poco cómo ha quedado la porra? Sí, comentamos la porra. Decir que nos mandó un correo Luis diciendo que igual la porra no está bien. Como esto lo lleva Juan, cuidado porque igual pues hay alguna cosa por ahí que no está bien. Yo la vamos a decir los resultados, pero igual en los próximos días esto hay un reajuste y cambia un poco la película porque ya, si no recuerdo mal, a partir de esta carrera ya se debe eliminar el peor resultado de los 3 que llevamos a día de hoy, ¿no? Y claro, eso hace un poco cambiar la cosa porque nos decía Luis que lo que se estaba eliminando no era el peor, sino que era el mejor, con lo cual pues evidentemente pues, hay que asegurarse de ello, ¿no? Pero tal como está a día de hoy, el que ganó en Japón ha sido Manuel con 153 puntos, seguido de Luis D con 140 y Apelando con 139. Esos son los 3 primeros. En la general, líder sería Luis D con 256, seguido de Álvaro Ayer con 243 y Carmelo tercero con 230. En la regularidad aquí en Japón la ganó Manuel, seguido de Luis D y tercero Apelando. Y en la general de la regularidad, Luis D con 17, seguido de Carmelo con 13 y Manuel con 10. Yo os digo que no sé exactamente si a Juan ha visto esto o no, pero si estáis atentos a la porra, es posible que en los próximos días haya cambio de puntos e igual de posiciones, ¿no? Y ya que estamos de correos que nos mandaron, también nos mandó varios correos con varios audios Phil Thiors, ¿no? Que después de su pronóstico bomba
y ver cómo ha arrancado la temporada, pues nos mandaba ahí un par de audios diciendo un poco, a ver, justificándose de que yo no creo que, o sea, no es necesario la justificación, ¿no? Si tú crees que Ferrari va a ganar y Alonso va a ser el campeón, o sea, ningún problema. Me parece muy difícil la parte de Fernando, francamente. La de Ferrari la empiezo a ver más difícil cada día que pasa, pero oye, no es ninguna locura. La de Fernando quizás sí que la calificaría de locura, ¿no? Pero bueno, si tú es tu pronóstico, pues no pasa nada, ¿no? O sea, pues al igual que otros tendrán otros, pues perfecto, ¿no? Y pues eso, que Phil nos mandaba un par de audios un poco, pues esto, ¿no? Explicándonos que, que tiene un porqué, ¿no? Esto del pronóstico de Ferrari ganando en constructores y Fernando en pilotos, ¿no? Que ojalá se diera, ¿no? Sobre todo la parte de Fernando. Hola, soy Phil Cigos de nuevo. De entrada quería agradeceros que publicaseis mi audio en el pasado programa. La verdad que me hizo muchísima ilusión. Fue todo un honor. Y bueno, ahora, después de Australia y China, pues me veo un poquito en la obligación de justificar la apuesta, ese triple que lancé, la predicción que hice sobre el campeonato de constructores y de pilotos, y que la verdad que ahora parece que es un poquito difícil de defender. Pero bueno, yo no me voy a bajar del burro, voy a seguir en mis treces y os voy a dar unos argumentos un poco disparatados para ver si os convenzo. Bueno, yo os comenté que mi predicción era que en el campeonato de constructor iba a ganar Ferrari. Con lo que ha pasado ahora en China, pues puede parecer complicado. Y para colmo, os dije que me iba a marcar un Brown GP y que este año el que iba a ganar era Alonso. Bueno, supongo que entenderéis que es difícil de justificar esta elección, pero bueno, yo ya os dije que estaba aquí en esto gracias a mi afición por el Scalextric de pequeño. Y ahora mismo tengo aquí en mi mano un ejemplar de mi colección, el Tyrrell P34, que supongo que sabéis que tenía 6 ruedas. Y lo he cogido como talismán porque, bueno, me basaba un poquito en esto, en el hecho de que con la llegada de Adrian Newey, pues a lo mejor diese con alguna clave, ¿no? Alguna cosa extraordinaria en el Aston Martin de este año y le hiciese volar. Claro, es muy difícil porque si descubre algo, primero que en este reglamento va a ser complicado. Ya sabéis que ya no se permiten 6 ruedas, ya tienen que ser 4. Y si hay algo disparatado, algo que tenga margen de volar por los aires, es el reglamento del 2026, lógicamente. Pero bueno, vamos a pensar que, oye, vamos a confiar en la genialidad de este hombre. Yo sabéis que yo soy de Schumacher de toda la vida, pero también soy bastante de Newey, ¿eh? Me gusta Alonso, pero me gusta más Newey todavía. Y confío en él. Yo creo que este hombre va a hacer algo bueno aquí en Aston Martin. Bueno, vamos a verlo. Por otro lado, bueno, lo que me llevó a apostar por Ferrari era que este año los equipos grandes, digamos, se van a quitar puntos entre ellos. Incluso en McLaren, que son los más grandes, ¿no? Los que están ahora en una posición más predominante, pues los dos pilotos, Piastri y Norris, se van a quitar puntos entre ellos, como hemos visto. Entonces, a río revuelto, pues a lo mejor Alonso pesca algo, a lo mejor Ferrari pesca algo, ¿no? A ver qué pasa. También tenemos el cambio de normativa que se aproxima. Dicen que para Barcelona, creo recordar, aunque bueno, ya están cambiando cositas. Yo voy a seguir apostando por esto. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues nada, muchas gracias por todo y a seguir también. Bueno, y yo creo que con esto lo que podemos hacer es despedirnos, emplazaros al próximo podcast en el que hablaremos ya de la siguiente carrera, de lo que haya pasado en el próximo Gran Premio, que es el de Bahrein, que se disputa este próximo fin de semana.
Recordemos que ahora entramos en el primer triplete de carreras. Venimos de Japón, vamos a Bahrein y lo siguiente será Arabia Saudí. Recordad que han hecho ahí una especie de cambio dentro del calendario para poder hacerlo un poco más fácil el viaje. Estamos todavía en parte del sudeste asiático y Asia Central o Oriente Próximo. Estamos viniendo hacia lo que es Europa. Y bueno, pues juntamos estas 3 carreras y la idea sería, bueno, pues grabar la semana que viene, contaros qué es lo que haya pasado en el Gran Premio de Bahrein. Y yo, pues nada, daros las gracias como siempre. Os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar los enlaces a la porra, las formas de contacto, las redes sociales y también, pues obviamente, los episodios del podcast, ¿no? Pues si los queréis escuchar en la web. Y os recuerdo que nuestra dirección de correo es desdevoxespodcast@gmail.com, donde vais a poder dejarnos pues audios o cualquier incidencia que veáis con la porra o similar, nos lo podéis dejar ahí. Yo os dejo con Emma que se despida también. Un saludo y hasta luego. Pues yo recuerdo que nos encontráis en redes sociales, en Twitter, @desdeboxes, Mastodon, @desdeboxes, @mastodon.social y en Blue Sky como @desdebox.es. Tenéis ahí el grupo de Telegram, t.me/desdeboxes. Y nada, ya nos escuchamos en la próxima. Pues este chico tiene razón a medias, ¿eh? Sí. Sí, a medias, porque hay gente que sí y hay gente que no. Ah, sí. Bueno. Sí, porque hay algunos, hay uno que por ejemplo tiene 0 puntos en uno y solo le sale la puntuación del otro Gran Premio. Algunos coge el primero, otros no. O sea, es una cosa así un poco aleatoria.